Vamos a abrir nuestras Biblias. Jesús tiene un diálogo con una mujer de Samaria. Y aquí Juan extrae aparte de ese diálogo que nosotros vamos a tomar para exponer la palabra de Dios. El capítulo 4 de Juan, los versículos 20 al 24. Vamos a exponer el tema Jesús y la verdadera adoración. Yo quiero que usted preste atención a lo que hoy vamos a estar diciendo, que escuche bien lo que vamos a estar diciendo. Hoy nosotros abordaremos, por la gracia del Señor, el tema Jesús y la verdadera adoración. Con mucha frecuencia en las iglesias cristianas, ahora no me interesan las iglesias cristianas, sino las iglesias evangélicas dentro del cristianismo. Con mucha frecuencia allí se relaciona adoración con alabanza. Hay quienes distinguen la adoración de la alabanza, en tanto que según ellos la alabanza es más festiva, más alegre, más movida. Si ustedes me permiten la expresión, más changuera. Nos movemos y danzamos y palmoteamos y bueno, la alabanza. En tanto que la adoración es más quieta, es más reflexiva. Entonces la persona puede cantar con los ojos cerrados, quieto. Y cuando cantan con los ojos cerrados y quietos, se dice que se está adorando al Señor. Así que cuando se cantan canciones quietas, tranquilas, se dice que se está adorando a Dios. Pero cuando hay danzas, palmas y otras expresiones alegres, se dice que se está alabando a Dios. Esta distinción no tiene ninguna fundamentación en las Escrituras. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia identifican la adoración como cántico tranquilo, suave, reposado. Esa es solo opinión y equivocada de quienes hacen esas afirmaciones. Opiniones equivocadas, no correctas. Hoy vamos a examinar más detenidamente el concepto de adoración, para lo cual nos basaremos en el pasaje que ya hemos leído. Al observar la perícopa, es decir, el texto leído, nos damos cuenta de que el verbo adorar, y yo mientras estaba preparando esto lo contabilicé, lo hice desde el Nuevo Testamento griego, aparece 10 veces en unos versículos, en tan pocos versículos. La palabra adorar y sus derivados aparece 10 veces, con distintos tiempos, distintos modos, personas y números. Aparece en participio, en pasado, en infinitivo, en futuro, en presente indicativo. Es decir, la palabra proskineo aparece 10 veces en diferentes formas verbales, incluyendo el participio. 10 veces. Se pregunta uno, ¿por qué tal recurrencia en tan pocos versículos, casi en 5 versículos? ¿Por qué aparece 10 veces el verbo? Esto indica que es muy importante el verbo en la perícopa que hemos leído. En esta ocasión presentaremos 3 tópicos de este tema, si el Señor nos ayuda a exponerlos. El primero, una perspectiva equivocada. Segundo, el concepto de la verdadera adoración. Y el tercero, el lugar de la verdadera adoración. Primer tema, una perspectiva equivocada. Una perspectiva equivocada que se tiene respecto a la adoración consiste en creer, y espero que usted no sea de los que cree eso, que hay un lugar especializado para la adoración. Judíos y samaritanos tenían esa equivocación. Los samaritanos creían que el lugar correcto donde se debería adorar a Dios era el monte Gerizim. Era el monte Gerizim. Este monte tenía una altura de 890 metros sobre el nivel del mar.
una altura del monte mismo, una altura de 890 metros. Y estaba ubicado en Samaria, al suroeste del monte Ebal. Allí estaba ubicado el monte Gerizim. Moisés mandó que cuando los israelitas llegaran a la tierra prometida, pronunciaran la bendición por guardar la ley, y esa bendición la iban a pronunciar desde el monte Gerizim, y la maldición por no obedecerla lo harían desde el monte Ebal. Gerizim, bendición; Ebal, maldición, según Deuteronomio 11:29. Un texto dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Esto está en Deuteronomio capítulo 27, y usted puede encontrar todo el relato desde los versículos 4 al 26. Y con 6 tribus en la ladera de cada pico de esos montes, 6 tribus aquí y 6 tribus acá. Pregunto, ¿por qué los samaritanos consideraron al monte Gerizim como el lugar de adoración? ¿Por qué lo consideraron? Permítanme esta nota. El monte Gerizim se convirtió en sagrado para los samaritanos porque creían que era el lugar que Dios había elegido para construir el templo. Nosotros sabemos que era Jerusalén, pero los samaritanos dijeron: no, fue Gerizim. Los samaritanos creían que el monte Gerizim era el lugar donde se le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. En las escrituras encontramos que era el monte Moria, en Génesis 22 del 1 al 19. También creían que era el lugar donde Jacob tuvo su sueño, y la Biblia dice que fue en Betel, pero ellos decían no, fue en el monte Gerizim. Y creían que era el lugar donde Dios colocó su santa morada en el tabernáculo, y no el lugar más al sur, en Silo, fue en Silo, pero ellos decían no, fue en Gerizim. En Jeremías 7:12 se dice que era en Silo. A causa de estas creencias, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim en el siglo V antes de Cristo. Pero ese templo fue destruido por los asmoneos en el siglo II antes de Cristo. Por este motivo, el monte Gerizim es sin duda el monte al que se refería la mujer samaritana del pozo cuando le habló a Jesús en Juan 4:20. Ustedes pueden entender que los samaritanos tenían su propia idea, tenían su propio imaginario. Hechos que aparecían en el Antiguo Testamento, ellos lo asimilaron con Gerizim. Los samaritanos se quedaron solamente con el Pentateuco, no aceptaron los demás libros del Antiguo Testamento. De manera que su información era precaria. Sin embargo, en su imaginario dijeron: el centro litúrgico de Israel, de todo Israel, de acuerdo con la ley, es el monte Gerizim, y aquí construimos un templo. Los judíos decían: es Jerusalén. El templo debe construirse en Jerusalén, es el lugar de adoración. La mujer samaritana le dijo a Jesús que sus antepasados adoraron en ese monte, por lo que Gerizim rivalizaba con Jerusalén. Así que al templo de Jerusalén le contraponían el monte Gerizim, por lo que consideraban que la adoración a Dios se debería realizar en ese sitio, en el Gerizim. Por su parte, los judíos creían que a Dios se le adoraba en el monte de Jerusalén. Allí es donde se tenía que adorar a Jehová. Todos los salmos están apuntando hacia Jerusalén, hacia el templo. Ambos pueblos y ambas religiones consideraban que a Dios solo se le adoraba en un determinado santuario. Necesitamos un santuario para adorar a Yahvé. Así la mujer samaritana se lo hizo saber a Jesucristo.
Mis hermanos, un templo, un lugar físico, no es conditio sine qua non de la adoración. Es una expresión latina que significa condición sine qua non, es decir, no es una condición necesaria para la adoración, pues el sitio físico solo es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne. La comunidad de los santos se reúne para tributarle al Rey los sacrificios que ha preparado. Y el sacrificio que le ofrece el pueblo de Dios a su Rey es el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que se le ofrece a Dios, según el Salmo 51, versículo 17. Esta es la verdadera adoración que se le ofrece al Rey y gobernante supremo de todo el cosmos. ¿Cuál es? Espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado. Más adelante voy a hacer unas observaciones que van a ser un poco incómodas. El sitio físico es irrelevante para la tributación individual de la adoración a Dios. Para adorar a Dios yo no necesito venir a este templo. Pero no se deje confundir con lo que yo estoy diciendo. Escúcheme muy bien, para que no salga diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Con esto no estoy expresando que el templo no sea necesario o que el templo no tenga importancia. No estoy diciendo eso. Por el contrario, el templo es importante y es necesario, toda vez que el autor de la epístola a los hebreos exhorta de la siguiente manera a sus lectores. El autor de la epístola a los hebreos escribió: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Reunirse en un sitio es tan importante porque la congregación de los santos somos edificados, consolados y exhortados aquí, en este sitio. Además, en la comunidad de los santos se cumple el siguiente ideal divino. Escuchen: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. Es en la comunidad de los santos y que nos reunimos en un sitio donde esto es posible. Por otra parte, el autor del Salmo 133 dice que en la congregación de los santos envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 3. Hay otro salmo que muestra la importancia de congregarse en un determinado lugar. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Con estos textos estoy mostrando que el templo es extremadamente importante y que no tenemos excusa, ninguna excusa para nosotros decir no tengo necesidad de congregarme. Eso es antibíblico y eso obtura el verdadero crecimiento
de la vida cristiana. El no congregarse obtura, destruye, obstaculiza la capacidad que tenemos de crecer en la gracia del Señor, porque como comunidad crecemos. Así que Fernando Avilio Mosquera Abraham está diciendo que el templo no es importante. Así que escuchen, y escúchenme bien. La reunión de los santos en un lugar específico es extremadamente importante. Es decir, unirnos aquí, y el adverbio extremadamente no es una exageración, es extremadamente importante por las razones que ya he presentado a la luz de los textos leídos. Pero lo que estoy afirmando con respecto a la adoración, no a la alabanza, es que para adorar a Dios no necesito ir al templo. Para adorar a Dios no necesito ir al templo. Es decir, a Dios se le adora dentro y fuera del templo. Donde quiera que esté un alma piadosa, donde quiera que haya un cristiano íntegro, allí hay una verdadera adoración. Esta es mi afirmación. Lo que estoy diciendo es, para yo adorar a Dios, y ahora vamos a explicar qué es adorar a Dios. Para yo adorar a Dios necesito que el templo mío, este hierón, la palabra griega hierón, que es el lugar sagrado donde habita el Espíritu Santo, esté limpio. Aquí es donde debe haber limpieza, porque aquí es donde se da la adoración. Pero demos un paso más, el concepto de la verdadera adoración. La adoración es uno de los 5 componentes de la misión de la iglesia. Los elementos de la misión de la iglesia son, y aquí en varias ocasiones en el pasado yo lo he dicho. Primero, kerigma. La palabra kerigma significa proclamación. Parte de la misión de la iglesia es proclamar la palabra. Segundo, la didache. La didache es la enseñanza. Parte de la misión de la iglesia es enseñar la palabra. La iglesia es una magistra, es una maestra, es una pedagoga. Nosotros todos, aun cuando no tengamos el título de pedagogos, somos pedagogos de la palabra, somos maestros de la palabra. La iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios. Es la segunda misión. La tercera misión es la diaconía. El servicio, la iglesia está para servir a la raza humana. El servicio, la diaconía, es el agape en acción, es el amor de Dios expresado en acción. Cuarta es la koinonía, la comunión de los santos. Tener comunión con nosotros es parte de nuestra misión. Y la primera, que la dejé de último, la primera es la proskinesis. Proskinesis es adoración. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para adorar al Señor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? 1, adorar al Señor. 2, proclamar el Evangelio. 3, enseñar la palabra. 4, servir a la gente. Y 5, el compañerismo de los santos. Así que la adoración es uno de los componentes de la misión de la iglesia. El verbo que se traduce adorar se encuentra en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El vocablo veterotestamentario utilizado para designar adorar es shahá. Shahá, si quiere anotarlo allí. Shahá. Shahá es J-H. J-A-H. Shahá. Ese verbo aparece 170 veces en el Antiguo Testamento. Y no hago un recuento por cuestión de tiempo, pero todas las veces que aparece como prosternarse, es decir, inclinarse, postrarse, adorar o bajarse. La idea allí es doblegar la cerviz ante Yahvé. Adorar es reconocer a Yahvé como Señor y el hombre como siervo. Ese es Shahá.
Shahá es el término que comúnmente se usa para llegar a Dios en adoración. Usted va a encontrar que, por ejemplo, Abraham, delante de los 3 varones que se le presentan en su carpa, él se prosterna, él se inclina delante de ellos. El verbo Shahá es eso, inclinarse delante de Dios. Por su parte, el Nuevo Testamento usa varios verbos para identificar el acto de adoración. Yo he registrado 4 verbos que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de la adoración. Uno es eusebeo. Eusebeo significa obrar piadosamente, ser piadoso, venerar, respetar, tratar con respeto. Ustedes notan que aquí no estamos hablando de cantar. Shahá no tiene nada que ver con cantar. No hay cántico. Es la actitud de la vida, es la vida postrada delante de Dios. Eusebeo no tiene nada que ver con cánticos. Es orar piadosamente. Es usted vivir una vida piadosa. El verbo sebo, que es el segundo, significa venerar, prosternarse, adorar, respetar, honrar a Dios, temer a Dios. ¿Dónde aparece cántico allí? No hay cántico. Es la vida consagrada a Dios. El verbo latreuo significa servir, ser siervo, estar de servicio de. Latreuo es el servicio que un soldado presta al ejército, el servicio que un magistrado presta al Estado, el servicio que un hombre presta a su Dios. Nosotros en este acto, por eso le llama acto litúrgico, que viene de la treia, que es el servicio litúrgico. Servimos a Dios. ¿Dónde aparece la palabra cántico? En ninguna parte. Y la palabra proskineo, el verbo proskineo, que significa saludar postrándose, significa adorar arrodillándose y significa rogar, suplicar. El sustantivo es proskinesis y alude a la adoración en sí misma. En el diálogo que Jesús sostuvo con la mujer samaritana se utiliza el verbo proskineo, el cual alude a la vida postrada delante de Dios. Ustedes dicen que a Dios se le adora en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron aquí. Mujer, la hora viene cuando Dios busca verdaderos adoradores, que no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén. Y esto más adelante lo vamos a ver. La adoración, mis hermanos, bueno, saltó una información que no les puedo faltar. Entonces alude a la vida postrada delante de Dios, a mantenerse en reverencia continua al Señor. Hay quienes creen que el verbo proskineo, y escuche, hay algunos eruditos que creen que el verbo proskineo proviene de kinarion. Kinarion es la palabra griega para referirse a perro o perrito. Ustedes, los que tienen perros, pueden ver la actitud del perro cuando ve su amo. Yo escuché que según la forma que tienen los perros de medir el tiempo, el amo sale de la casa por la mañana y regresa por la tarde. Para el perro pasaron varios días. Entonces la alegría de ver a su amo, y solamente han pasado horas, pero para él pasaron varios días, y la alegría por eso llega alborozado con la colita moviéndose. Creen que de esa actitud viene la palabra quinario, viene la palabra proskineo, la alegría de estar delante de Dios y de actuar servilmente delante de Dios. Otros creen que la palabra proskineo viene del verbo kineo, que significa besar. Besar. Kineo, que significa besar. La adoración, mis hermanitos, está asociada con un acto de sumisión del sujeto a Dios. El acto de adoración consiste en mantener el temor y la reverencia ante Dios. No se refiere a un momento litúrgico determinado, no se limita a un momento de loas,
de alabanzas y de tributo litúrgico ante Dios es la vida consagrada y rendida. Adoración es tener una vida consagrada y rendida a Dios. Por eso la adoración no es un acto puntual, es un acto lineal, es una vida continua de reverencia al Señor. La adoración consiste en llevar una vida piadosa, íntegra, consagrada y santa delante de Dios, todo lo cual se traduce en obedecer a Dios. Tal fue el requerimiento de Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y frente a la terrible desobediencia de Saúl, Samuel lo increpó de la siguiente manera: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. A Dios le importa más que usted lo obedezca y lo ame, que usted que dé todo el dinero del mundo. No estoy diciendo que no debemos dar. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el dar debe estar acompañado de la piedad. De la piedad. La verdadera adoración del cristiano consiste en rendir su vida por completo al Señor Jesucristo, obedecerlo, andar en integridad y en santidad, y solo así es posible levantar manos santas delante de Él. Yo recuerdo una experiencia, y me molesta decirlo, pero debo ilustrar con esto. A mí me invitaron a un campamento de jóvenes. Yo ya estaba aquí en el seminario, pero es hace casi 30 años, y era Armenia. Y sucede que yo había enseñado en un seminario en Cali, y había un estudiante que tuve en ese seminario que estaba en ese campamento. Canta muy bien y dirige muy bien. Y cuando él dirigía, hacía literalmente bailar a la congregación. Bueno, son jóvenes, y los jóvenes, ustedes los jóvenes son por naturaleza pachangueros. Entonces, esos jóvenes ahí danzando, y yo veía a mi ex estudiante y yo decía, pero qué muchacho, qué carisma. Y aleluya, gloria a Dios, levantaba las manos, pero qué piedad. Terminó el acto y luego vino mi conferencia. Después hubo una reunión de evaluación, y el que levantó manos santas y hacía mover a la gente y mostraba tanta piedad era groserísimo en esa reunión, acusando, y yo decía, yo no puedo creer, este muchacho, este que está aquí, fue el que nos dirigió en alabanza. Pues la adoración no tiene nada que ver con lo que esta mañana hicimos. Lo que hemos hecho esta mañana es alabar a Dios, magnificarlo, glorificarlo. Y es bueno, tenemos que hacerlo. Dios, dice el Salmo, que habita en la alabanza de su pueblo. A Dios le gusta que lo alabemos, que nosotros reconozcamos su gloria. Tenemos que hacerlo, pero Dios quiera que la alabanza esté acompañada de adoración. No confundamos adoración y alabanza. Jesucristo no le habla a la mujer samaritana de alabanza, le está hablando de una vida consagrada a Él. David se hizo una pregunta y da la respuesta. Escuchen esto: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habita y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová.
el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió o hecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso es un verdadero adorador. Este requerimiento sálmico puede ser complementado por otro requerimiento profético. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué haces? 8. Hermanos, este es el tipo de adoración del cual habla Jesús. Yo voy a saltar aquí unos elementos y digo algo y luego paso al tercer punto. Me interesa mucho el tercer punto. La verdadera prosquínesis. ¿Qué significa prosquínesis? ¿Se acuerdan qué significa prosquínesis? Adoración. Apréndanse el término. Por favor, repitan conmigo. Prosquínesis. Otra vez. Prosquínesis. Prosquínesis. Anótenla, no lo olviden. Eso es adoración. La verdadera prosquínesis consiste en doblegar el ser ante la majestad de Jesucristo, ante la soberanía de Dios, y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esta es la clase de adoradores, prosquinetai, que el Padre busca que adoren, proskinisusim, que adoren el Espíritu, el neumati, y en verdad, kai aletheia, es decir, que adoremos al Padre en Espíritu y en verdad. Tercer punto, y ya terminamos. Hemos afirmado, el tercer punto es el lugar de la verdadera adoración. Hemos afirmado que un lugar físico como el templo, por ejemplo, no es conditio sine qua non de la adoración. Sin embargo, sí es necesario un lugar, sí tenemos que adorar en un lugar sin el cual la adoración no es posible. Sin ese lugar no es posible la adoración. Ese topos, la palabra topos significa lugar. Ese topos, así que cuando yo esté hablando de topos, ya saben que me estoy refiriendo al lugar. Ese topos realmente es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que Cristo es la vía patri, que Cristo es la vía al Padre. Es el camino al Padre. Es la verdad, la aletheia, y es la vida, zoe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Hay un solo mesites, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Y la verdad y la gracia vinieron a través de Jesucristo. Escribe Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Hay un topos donde el hombre encuentra a Dios. Asimismo hay un topos donde el hombre adora a Dios. Ese topos, ¿qué significa topos? Eso sí, ese topos es Cristo. Él es el topos donde adoramos al Padre. La adoración al Padre solo es posible dirigirla en la persona de Cristo y direccionada por el Espíritu Santo. Por esa razón, y escúchelo bien, por esa razón la adoración es cristocéntrica. Es decir, el centro de la adoración, ¿quién es? Es Cristo. Y es neumatológica en su expresión. Con esto quiero decir, yo adoro al Padre en Cristo, es decir, en Cristo soy fiel a Dios, y el Espíritu Santo es quien guía mi vida. Por eso la Trinidad está presente. ¿A quién rindo yo mi vida? A Dios Padre. ¿En quién rindo mi vida? En Jesús. ¿Y quién me está dirigiendo en ese proceso? El Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad en la verdadera adoración. La adoración al Padre solo es posible dirigirla en la persona de Cristo y direccionada por el Espíritu Santo. Quien no conoce a Cristo no puede adorar a Dios. Lo máximo
que puede hacer uno que no conoce a Cristo es alabarlo. Imagínense ustedes el salmo: alabad sol y luna, relucientes estrellas. Todo lo que respire alabe a Dios. Invitan a los montes, al mar, a alabar a Dios. Pero lo invitan a adorarlo, no. Cualquier persona está llamada a alabar a Dios y lo hace. Y hace eso. Alaban a Dios. Esa persona puede alabar a Dios y puede expresarle gratitud a Dios. A Dios solo se le adora en la persona de Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Así se lo hizo saber Jesús a la mujer samaritana cuando le dijo: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces está diciendo, hay que adorarlo en aletheia. Y él dijo, ¿qué era la aletheia, que significa verdad? Recuerdo un antiguo himno que entonábamos congregacionalmente, titulado Lugar hay donde descansar. Ay, hermanitos de la alabanza, ustedes no saben cuánta riqueza estamos perdiendo por haber abandonado los himnos. Escuchen este himno. Escuchen, no lo voy a cantar yo. Voy a leer el himno. Lugar hay donde descansar, cerca al corazón de Dios. Donada puede, do es el apócope de dónde, de dónde. Por ejemplo, en la cruz, do primero, míralo, la gente dice que yo primero, es do, y do es donde primero. Entonces do, por cuestiones musicales y de la rima y todo ese ritmo, lo apocopan y lo dejan en lugar de donde, escriben do. Entonces, aclarado el asunto, repito, lugar hay donde descansar, cerca al corazón de Dios. Donada puede molestar, cerca al corazón de Dios. El coro: Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh, siempre cerca tennos al corazón de Dios. Segunda estrofa: lugar hay de consuelo y luz, cerca al corazón de Dios. Nos juntamos con Jesús, cerca al corazón de Dios. Y luego viene el coro y la tercera estrofa: lugar hay de eternal solaz, cerca al corazón de Dios. Do Cristo otorga gozo y paz, cerca al corazón de Dios. Y el coro: Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh, siempre cerca tennos al corazón de Dios. Ese himno muestra la adoración y la centralidad de Cristo en nuestra relación con el Padre. Hermanitos, eso es la adoración. Y quise terminar con este himno para recordarles lo que Jesucristo está mediando con nuestro Padre. Hermanos, Dios los bendiga. Amén.